Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa dentro del equipo del protocolo del Priorato de la Verdad. Hace mucho tiempo que teníamos esta entrevista programada con nuestro invitado de hoy, con Robert Martínez. Robert, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlas. Encantado de estar aquí contigo y más en este día 12 de abril, aunque lo Es emitamos el cierto. día después, pero es un día muy, muy importante y muy significativo. Bueno, ya lo hablaremos, porque además me imagino que como un experto en cartas astrales y astrología psicológica, mucho tendrás que decirnos de este día, ¿verdad? Sí, de hecho es uno de los más importantes, no el que más, pero sí uno de los más significativos, ya lo que pues tenemos 27 de abril, 28 de abril, que también son muy, muy, muy importantes, pero este marca un inicio, entonces este inicio es tremendamente importante para el ciclo de luz. Entonces sí es importante la numerología, lo tenemos claro. Por supuesto, de hecho, astrología y numerología van bastante de la mano, aunque se refieren al mismo territorio, aunque enfocado desde ángulos distintos, pero hablan de lo mismo al fin y al cabo. Muy bien, genial. Bueno, pues como os decía, ya hace bastantes meses, Robert y yo coincidimos en un programa con más personas y desde aquel día, al menos por nuestro lado, por la gente del protocolo y de Atmos Infinity, mucha gente preguntando que a ver qué día podíamos hacer un programa juntos. Bueno, tranquilos, aquí estamos con Robert. Te agradezco porque sé que tu agenda está muy llena, la nuestra también, seguro que la tuya mucho más. Y hoy hemos coincidido, como tú muy bien dices, en esta fecha tan ideal, pues en poder coincidir y en poder estar con todos vosotros. Bueno, como muy bien nos conocéis, los que ya seguís nuestro programa y que ahora me preguntaba antes de entrar Robert, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué temática podemos exponer? Ya sabéis que nos gusta mucho fluir con las personas con las que compartimos. Más o menos, Robert no tiene que preocuparse porque sabemos perfectamente cómo trabaja, en qué trabaja, cuál es su trato con este día de hoy, en esta humanidad y en este momento, pues como decíamos, ¿no? Como experto en astrología, muy interesante astrología psicológica. Me interesa mucho esto, Robert, porque evidentemente, tú me rectificarás si no es así, eso quiere decir que trabajáis mucho, aparte de lo que es, repito, el tema de astrología pura y dura, adaptarlo con lo que es el campo emocional, el campo de la mente, el campo espiritual, un poco como si estuvierais, me imagino yo, como buscando alguna especie de códigos, de lenguajes del universo para poder ser descifrados, pues no sé, ¿no? Un poco para intentar buscar de qué manera poder resolver la existencia humana, ¿o me equivoco? Sí, es exactamente eso. La astrología la puedes aplicar a cualquier campo y solemos centrarnos más en el campo humano. Entonces, todo lo que sucede en el psiquismo tiene un reflejo astrológico. De hecho, se puede aplicar astrología para cualquier cosa, pero lo psicológico nos interesa bastante, aunque ahora de un tiempo a esta parte también hablamos mucho de astrología mundial y todo lo geopolítico, pues también ha acentuado más el interés. Pero lo psicológico nos interesa mucho a nivel de crecimiento personal, a nivel de desarrollo espiritual, saber cuál es el vehículo de cada individuo para optimizar su manera de crecer. No todos crecemos exactamente de la misma manera, aunque vamos al mismo sitio. ¿Es por eso que aparece Cosmograma? Sí, no es una creación mía, sino que es de Andrés Suzunaga, que es el director y creador de Cosmograma, es el que decide también poner este enfoque, y yo me incorporo allí pues cuando lleva unos cuantos años Cosmograma, y bueno, pues soy uno más dentro del equipo. Quizás soy el más conocido porque soy el que hago más escenificaciones fuera, pero realmente somos un equipo de bastantes componentes y astrólogos. No, la verdad es que quien conozca el trabajo de Andrés, yo lo conozco de hace bastantes años, el famoso libro de Somos Cosmos, realmente es un antes y después para muchas personas. Supongo que Robert como yo os lo recomendamos Por supuesto. y evidentemente esto te abre mucho un abanico de visiones de lo que es el mundo y la existencia humana muy diferente y claro, por eso me parece tan interesante el que como tú cuentas muy bien, sois un equipo, sois un grupo, no una persona que sabe trabajar el tema de la astrología, con el tema de la psicología, no sé si el psicoanálisis y evidentemente, pues como decimos, el campo emocional, mental y espiritual, un poco para esa búsqueda de la existencia. Es muy interesante, Robert, porque en el fondo me parece muy curioso. Si tengo entendido, no sé si es cierto, tú eres licenciado en políticas. Sí, sí, Pues sí. fíjate, qué interesante, ¿no? Porque además la situación tal como está hoy en día, estamos viendo lo que sucede en muchas partes, nosotros llevamos desde nuestro equipo, Robert, más de 2 años
hablando de la importancia dentro de lo que sería la política mundial y de este famoso nuevo orden, de esa Agenda 2030 que están tanto hablando todas las personas, hablando y visualizando que hay algo muy importante que está ocurriendo, que es un tipo de trabajo en geoestratégica política, que es lo que está llevando a la mayor parte de políticos y de gobiernos del mundo a hacer algo diferente, algo que muchas personas nos llaman como conspiranoicos, en que están intentando adaptar de que las personas sean todavía más controladas. No sé si en el campo, digámoslo, ya no de astrología psicológica o de astrología, todo este tipo de movimientos geoestratégicos que se están sucediendo durante estos años, evidentemente todo ello con esta famosa pandemia que ha ocurrido, más lo que ahora que está pasando en Rusia y Ucrania, etcétera, etcétera, no sé las cartas astrales, ¿qué nos dirán a todo esto, Robert? Bueno, todo eso está muy reflejado, es decir, también es más fácil entender a posteriori por qué ha pasado lo que ha pasado que preverlo y anticiparlo al detalle. O sea, nosotros conocemos muy bien los ciclos, cuando se activan, cuando se desactivan, cuando sube, cuando baja, y es muy evidente que uno de los picos máximos de intensidad se dio en marzo de 2020, es decir, cuando inicia la declaración de la OMS, etcétera, etcétera. Luego también todo ese ciclo de restricciones, idas y venidas, se ha marcado claramente en 2021 y ahora estamos justo en un punto en el que todo eso tiene que aflojarse. De hecho, desde mi perspectiva, yo pensaba que la guerra de Ucrania iba a durar todavía menos, que ya tenía que estar desinflada. No está desinflada del todo, pero por lo menos no ha subido, o sea, no ha ganado potencia, y también las informaciones que nos llegan de ahí son muy confusas, contradictorias y sesgadas. De todas formas, todo tiene un correlato astrológico y también las buenas noticias son que si nos oteamos hacia el año 2025, 26, 27, los aspectos son muy armoniosos a nivel global y mundial. Entonces ahora todavía estamos en una pequeña transición, se puede decir que lo más difícil ya ha pasado de hace tiempo y que solo queda mejorar. Y también ese nuevo orden mundial que en mi caso, desde mi punto de vista, está en fallida, es decir, que no se puede implementar, que es un plan que no se puede implementar por lo menos en estos plazos, lo veo prácticamente imposible. Sobre todo se tiene que empezar a desmontar y a deshacer a partir del año que viene. En 2023 empieza unos aspectos que son muy similares a los que tuvimos en la Revolución Francesa, así que se puede esperar cierta revolución humana, no hace falta que empiece todo en 2023, pero ahí se van a sentar las bases de lo que son cada vez grupos humanos que más se rebelan contra estas élites y viendo cómo estas también se fragmentan desde dentro por insubordinaciones, problemas jerárquicos, o sea que todo apunta a que ese castillo se está desmoronando. Está claro. No sé cómo lo ves tú, si lo ves también en la misma línea o... No, además está muy claro, hay una cosa muy importante, yo sigo pensando que la élite o las élites lo tienen todo bastante controlado, incluso a día de hoy seguimos pensando y creyendo muchos de que todo lo que está ocurriendo pues ahora en Rusia forma parte de un complot, que se les puede o no ir de las manos, o sea, eso es inevitable, pero que todo está más o menos preparado, pero sí es cierto, y lo llevamos hablando muchísimas personas, de que entre finales de 2022 y 2023 algo tiene que ocurrir. Lo que pasa, Robert, es que hay personas que lo ven desde un lado y personas desde otro. Hay personas que tienen la sensación de que puede ir a peor, personas que tienen la sensación de que puede ir a mejor, pero en el fondo, no sé qué es lo que nos dice el cosmos, a ver lo que nos dice el cosmos, el universo, según tu visión o vuestra visión desde Cosmograma, me da la sensación, a ver qué es lo que opinas, de que a pesar de que creamos que hay un destino más o menos escrito, yo sigo pensando, puedo equivocarme, pero sigo pensando que el ser humano es tan importante y tan potente que tengo la sensación de que incluso podemos cambiar. No sé si leyendo el lenguaje del universo y descodificando sus mensajes, por ejemplo, vosotros desde Cosmograma, a ver qué piensa Robert de si este destino realmente tiene que ser el que está escrito, si creéis desde esos mensajes que puede haber muchos destinos, o si realmente pensamos que tenemos la gran capacidad de modificar incluso todo eso. ¿Qué es lo que piensas, Rubén? Desde mi punto de vista, todo se puede reescribir. Es decir, como la frase famosa de astrología que se dice, los astros se inclinan pero no obligan, lo que te está diciendo es que cualquier pronóstico que hagamos no deja de ser una lectura humana que alguien hace de algo que a cada uno de nosotros afecta de manera diferente. O
O sea, aunque yo ponga una melodía en este momento, a lo mejor a ti te gusta más y a mí me gusta menos. Entonces, la melodía es la misma para los dos, pero a cada uno nos genera un efecto distinto. Con los pronósticos astrológicos pasa exactamente igual. O sea, ahora, por ejemplo, esos aspectos que hay a día de hoy, esta conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, que implica un aflojamiento de las medidas, por ejemplo, no se ha aflojado igual en todos los países. O sea, en todos ha habido una relajación, pero en algunos han dicho final de todo, en otros mediano final, otros un poco menos. En todos ha habido una relajación, en todos ha habido una suavización, pero no ha sido igual en todos. Entonces, el destino está por escribir. Lo que está, vamos a decirlo, escrito son unos movimientos planetarios que siguen una ciclicidad y eso no se puede cambiar. Pero lo que significan, en definitiva, para cada ser, para cada individuo encarnado, incluso para un colectivo, eso se puede cambiar, se puede modificar y eso es lo que llamamos libre albedrío, que es lo que nosotros podemos hacer para modificar el evento. Si lo pensamos en unos términos ya no duales totales, puede ser que incluso lo que nosotros decidimos ya está previsto desde una inteligencia superior, pero como no es cognoscible para nosotros, a efectos prácticos el libre albedrío funciona. O sea, que aunque operáramos, bueno, pero realmente tal vez todo está diseñado por la mente maestra, bueno, podría ser, pero como no es accesible para nosotros, a efectos prácticos no podemos leer ese destino aunque estuviera escrito. Entonces me da la razón que sí tenemos la posibilidad de poder cambiarlo. Sí, desde mi punto de vista, absolutamente. Yo juego bajo esa premisa. No, estamos igual, porque como te decía antes, la sensación, o al menos la información que nosotros trabajamos y tocamos muy de cerca con ese otro lado, nos dice de que siguen teniendo un control total, de que el año que viene van a hacer el catapum chimpum, pero eso es lo que ellos piensan, lo que ellos tienen programado. Aquí me viene la segunda parte en decir, wow, entonces si realmente estamos de acuerdo o hay la posibilidad remota de que dentro de ese libre albedrío tengamos la posibilidad con una conciencia mucho más activada y conectándonos con esa famosa red de activación de conciencia planetaria de la humanidad y que seamos conscientes de todo ello y de las verdades, de las realidades y saliendo de la ignorancia en que el ser humano está, es posible que podamos revertir esto y todo lo que parece ser de que va a ir cada vez a peor como ellos tienen previsto, nos puede dar un punto de inflexión de esperanza a que si nos ponemos las pilas, Robert, tenemos una posibilidad. A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, sí, sabemos que ellos planifican todo, pero eso no significa que les salga bien. Seguro que tienen errores. Yo creo que la gripe A fue un error, o fue un ensayo o fue algo que pretendían implantar y no les salió bien. La Liga de Naciones fue un error porque ellos querían una ONU y no lo consiguieron, tuvieron que montar otra guerra para poder implementarlo. O sea, fallan algunas veces. Ellos hacen sus pronósticos, sus planes, juegan muy a largo plazo, pero se pueden equivocar y sobre todo ellos no pueden controlar la variable espiritual y creadora del ser humano. Pues esa variable espiritual y creadora se escapa a su control porque nada puede doblegar el espíritu en acción. Pero si nosotros somos espíritus en acción, o por lo menos potencialmente incrementamos esa capacidad de ser espíritus en acción, eso no hay manera de controlarlo. Pueden manipular nuestros procesos cognitivos, pueden desviar nuestra atención, pueden jugar con nuestra mente, pero no pueden aplacar nuestra chispa creadora. Desde allí somos completamente invencibles, de ahí la importancia de un mensaje trascendente, espiritual y creador para poder revertir todo esto. Claro, yo siempre he pensado que esos pequeños fallos y errores que cuentas que ellos tienen, siempre he intentado creer de que en el fondo son provocados por el resto, por nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y además lo acabas de decir. Cuando el ser humano es mental, es lo que ellos pueden controlar. Pero lo que, al menos yo pienso, no nos pueden seguir controlando, nunca han podido controlar, es más el tema, llamémoslo, del espíritu, la esencia, el alma, llamarlo como queráis. Entonces, por eso es tan importante, cuando nosotros al menos intentamos con la gente seguir hablando, de que intenten darse cuenta de lo importante que es no ser tan mentales cuando lo somos demasiado, que vayamos haciendo una introspección e intentando más pensar desde el mundo interior y no desde el mundo exterior, ahí es donde tenemos una oportunidad. Pero claro, si evidentemente seguimos todos siendo más mentales y siguiendo preguntando y más preguntas y respuestas y más preguntas, seguimos llenando la olla y al final explota, ¿no? Entonces es un poco así, ¿verdad? Sí, es que claro, el mundo intelectual, dado que está diseñado para ser versátil, para ser flexible, para ser relativista, puede ser muy fácilmente contaminado. O sea, es una herramienta que tenemos para comunicar, pero también se te puede volver en contra. Entonces, ahí tenemos
una doble entrada. Nos sirve para comunicar y compartir, pero también para recibir. Y si nos meten mierda, pues tienes que procesar toda esa porquería, toda esa distorsión. Y sobre todo, si te hacen creer, y eso también es una distorsión mental, que tú no tienes poder y que ellos lo tienen todo, que tú no tienes nada divino y que tu vida no tiene sentido, que estamos aquí perdidos en la insignificancia y en la nada, entonces tu propia potencia mental queda anulada, o mejor dicho, todavía peor, queda al servicio de sus planes. Entonces te conviertes en un siervo, en un esclavo, cuya energía mental trabaja para ellos en lugar de trabajar para ti, o trabajar para la existencia, trabajar para Dios, trabajar para la creación, o trabajar para el bien, o como queramos llamarlo. Pero entonces, la importancia de utilizar la mente adecuadamente, y eso significa utilizarla lo justo, no más de lo necesario, y ese mundo interior tiene que ponerse en orden para que el mundo exterior sea su perfecto reflejo. Si este mundo interno está lleno de bloqueos, sabotajes, murallas mentales y neblinas, pues nuestro mundo externo también será confuso, ambiguo, lleno de engaños, retorcido y psicopático. Esto es lo que le ocurre a la gente. Y yo te preguntaría, bien, a los que nos están escuchando y estén entendiendo el programa hasta ahora y digan, sí, pues estos dos tienen razón o pueden tener parte de razón. Yo te preguntaría, Robert, ok, las personas que hasta ahora hayan estado un poco agarrotadas o no hayan tenido suficiente forma de entender cómo salir de este caparazón de la mente, ¿qué es lo que Cosmograma, qué es lo que Robert Martínez, podríais decirles a todos ellos para que empezaran a salir un poco del caparazón y a darse cuenta de cómo tienen que seguir su vida día a día, sabiendo lo que estamos diciendo, de que si hacemos bien las cosas, podemos revertir esta dinámica del 2023, que teóricamente era negativa, en una dinámica positiva? ¿Cómo podrían hacerlo las personas que realmente digan, es que yo quiero pero no puedo? Que, para empezar, ya está equivocada ese razonamiento, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podrían hacerlo? Vale, aquí y nos remitiríamos a la frase célebre del oráculo de Delfos, que es el conócete a ti mismo, como punto inicial. O sea, conoce qué tipo de vehículo eres tú, qué tipo de animal eres, qué tipo de mente tienes, qué tipo de configuración energética tienes. ¿Eres más pasional, más visceral, más emocional, más intelectual, más intuitivo, más sensitivo, más kinestésico, más auditivo, más musical, más hemisferio izquierdo, derecho? Tienes que tener un conocimiento profundo de ti a base de ponerte a prueba. Claro, el sistema educativo, como te lleva por unos raíles muy rígidos en los cuales tienes realmente muy poca prueba y muy poca experiencia de lo que eres, te puede llevar a ideas equivocadas. Pensar, no me gustan las matemáticas porque a lo mejor no me gustaba mi profesor de matemáticas, o no soy bueno en los deportes porque a lo mejor me forzaban a hacer algunos que no me gustaban. O sea, no tenemos muchas veces un conocimiento profundo de nosotros por falta de introspección y falta de experiencias vitales donde nos pongamos realmente a prueba. Y a partir de ahí, si uno no sabe quién es, entonces tampoco tiene consciencia real de su poder. No te puedes creer el poder que tienes si realmente no lo has visto en práctica, no lo has visto en situación. Cuando uno se ha visto en flow, es decir, una situación en la que se siente bien, se siente cómodo, se siente con fuerza, con potencia, ya nadie te puede convencer de lo contrario. Ya no hay nadie que te pueda decir que tú no vales. Digo, no, yo sé que valgo. Y sé que valgo no en todo, pero sí en unas cosas muy determinadas que son las que confluyen con lo que yo soy. Así que el conocimiento de uno mismo es la base del empoderamiento y el fin del encadenamiento que tenemos a esa doctrina esclavista que nos han instaurado. ¿Serviría para las personas que comprendieran hasta este punto que se hicieran una correcta carta astral? ¿En qué les ayudaría? Te sirve para ver un mapa objetivo que refleja aquello que tú internamente percibes. Más allá del condicionamiento vital que has tenido, pues tienes unas coordenadas que son asépticas y objetivas, es decir, porque ese mapa es el mismo aquí o en la China o en la Indonesia, es decir, es un mapa que refleja simplemente cuándo naciste, a qué hora y tal, y suponiendo que eso esté correcto, pues va a reflejar de una manera bastante fidedigna lo que tú eres. Más allá de tu condicionamiento de las películas que te hayas montado, porque luego nos encontramos una persona que a lo mejor no entiende las interpretaciones o no se identifica con algunas cosas que decimos, porque hay personas que si no se conocen a sí mismas, tampoco son capaces de aceptar lo obvio. Como que una persona, por ejemplo, es comunicativa, que no para de hablar, y dice, que no soy comunicativo, que no soy comunicativo, y no para de hablar, digo, bueno, pues si la persona ni siquiera ve cosas obvias que está haciendo, ahí hay un desajuste importante. Pero supongamos, que es lo que normalmente sucede, que la persona se identifica, pues te sirve primero para entender no solo cómo funcionas tú, sino también la existencia de un orden inteligente, porque si la astrología funciona, ¿cuántas más cosas funcionan de las que te han ocultado?
O sea, a partir de ahí haces una inferencia a nivel más espiritual, dices, coño, el universo tiene un orden, aquí hay un sentido, aquí las cosas no suceden por azar. Lo que ya se intuye viendo la naturaleza, que es que todo tiene un orden perfecto, se corrobora, se confirma y se lleva a una potencia superior cuando comprendes la astrología. Entonces también parte del mundo académico, de las verdades que te han dicho, como mínimo se tambalean. Qué interesante lo que acabas de decir ahora de entender el mundo de la astrología. Y eso me trae una pregunta que de hecho yo siempre me he hecho mucho tiempo, hace mucho tiempo me la he hecho. ¿Diferenciaríamos realmente enormemente lo que era la antigua astrología a la moderna? Porque mucho se habla al respecto, hay muchas críticas sobre todo ello, tú lo sabrás mejor que yo, de muchas personas que la astrología de hoy en día no lo ven como un merchandising, pero casi, y me gustaría que ese punto lo explicaras bien para que las personas sepan diferenciar la buena de la mala astrología, y me imagino, tú me lo dirás ahora, que lo que llamaríamos buena es la que va más unida a la antigua, ¿verdad? Sí, y con matices. Es decir, Bien. la buena o la mala depende del astrólogo, al fin y al cabo. Es decir, claro, quiero decir que los conocimientos de base son los mismos. Lo que ocurre es que con el tiempo, pues algunos autores agregan pues, su toque personal, unos le agregan una mirada, por ejemplo, más humanística, otros más psicológica. Dentro de la antigua también hay que diferenciar algunos autores que son verdaderamente clásicos, que son los primigenios, y luego, por ejemplo, los medievales, hay algunos que también agregan de su propia cosecha y que son muy deterministas, muy categóricos, desde mi punto de vista muy bañados por la oscuridad, porque todo es negativo, todo es catastrofista, todo es determinista, con esta carta te muere, con esta se te mueren los hijos, con la otra se te muere el perro, con todas, coño, se mueren cualquier carta es mala, es decir, cuando desde ese punto de vista que no cuadra realmente, o sea, tú analizas eso, empiezas estudiando eso, digo, esto no funciona así. Entonces, podemos decirlo que la modernidad ha traído algunas distorsiones, pero también en lo medieval había otro tipo de distorsiones de tipo más negativo, y si vamos a la esencia profunda de lo clásico sí que encontramos la verdad, pero tienes que rascar mucho y mucho y mucho, porque muchos textos clásicos son crípticos, muy categóricos, muy deterministas y oscurantistas, y hay que ir realmente a las bases de las bases de las bases, y ahí seguir leyendo entre líneas. Y esas bases de las bases, esa trinidad al principio de la auténtica astrología, ¿dónde la encontraríamos? ¿Dónde surgió todo esto? En principio en Sumeria, pero tampoco se sabe muy bien. Vale. Y es que es difícil remontar y saber cuáles son los textos originales. ¿En Sumeria ya teníamos astrología? Sí. La primera que se conoce, por lo menos desde la arqueología moderna, que habría que ponerla en cuarentena como todo, pero se supone que era en Sumeria. O sea, ahí ya había, después Babilonia se populariza más, pero se supone que la pervierten, Grecia antigua también. Es difícil rastrear el origen. Bueno, claro, es que antes de Sumeria tampoco tenemos ningún tipo de información, prácticamente. Por lo tanto, aparece en Sumeria. ¿En Egipto aparece la astrología? Sí, por supuesto que hay en Egipto, pero claro, es que realmente nos teníamos que ir a Atlántida para encontrar la primera astrología y claro, ahí no tenemos más que en regresiones poder... ¿Qué es lo que nos parece directamente? Interesante. Si hacemos regresiones con el tema de la Atlántida, ¿qué es lo que nos aparece astrológicamente hablando? Claro, yo cuando he hecho regresiones tratando de buscar información astrológica, desde allí veo que los sacerdotes atlantes, ellos canalizaban todo lo que eran los arquetipos, ¿no? Entonces hablabas directamente con Júpiter, con Saturno, con Neptuno, bueno, con todos los que eran el panteón celeste en aquel momento. Bueno, Neptuno seguramente no, pero hablabas con Poseidón, que al fin y al cabo representaba lo mismo, o sea, con todo lo que eran los arquetipos, y a partir de ahí hacían extrapolaciones y deducciones, que luego eso supongo que es lo que pasa en Egipto, lo que pasa en Sumeria y demás, los residuos de los restos atlantes, que es esa comprensión arquetipal original. Entonces, cuando realmente se comprende la astrología es canalizando. O sea, tú intentas hablar con los diferentes arquetipos y estos te explican el origen del universo, te explican cómo funciona cada cosa, te explican por qué todo está en orden, por qué sirve ese mandala astrológico. O sea, es realmente, yo lo que entiendo es que la astrología se descubre canalizando. No se descubre simplemente por deducción científica, se afina con la ciencia, pero se rescata mediante la canalización, simplemente conectando y hablando con esos arquetipos, que es como he ido aprendiendo más en definitiva. O sea, al final habla directamente con el arquetipo. Qué interesante el asimilar regresión con astrología, o sea, utilizar las regresiones para ir al pasado
y tener información. Claro, yo preguntaría, ¿lo mismo ocurriría al revés? ¿Utilizando algún tipo de técnica para ir al futuro y tener información del futuro? Sí, lo mismo que utiliza la regresión, pues utilizar la progresión. Ajá. Y estás en lo mismo. Entonces, buscas en el futuro, pues, eventos, o mejor dicho, lo que vas a buscar son hacia dónde evolucionan los ciclos. Porque al fin y al cabo los eventos están muy abiertos porque desde mi punto de vista no están escritos. Pero sí que puedes entender o diferenciar entre ciclos de subida y de bajada, ciclos de luz y de oscuridad. En términos generales sí que se pueden hacer predicciones bastante exactas. Lo que pasa es que no son muy concretas. Exactas sí, pero no son concretas. Hagamos un ciclo de luz, en un ciclo de húmedo, en un ciclo cálido, en un ciclo seco. Eso sí que podemos saberlo. Ahora, ¿eso cómo se va a manifestar en la práctica? El abanico de posibilidades es grande. Lo mismo que cuando miras una carta de un bebé, pues las directrices generales las sabes seguro. Ahora, las cosas concretas, ¿qué va a estudiar? Por ejemplo, dentro de 20 años, digo, es que no sé cómo será el mundo dentro de 20 años. Claro. No sé los trabajos que habrá. Hace 30 años tú no podías saber que ibas a hacer esta entrevista en YouTube porque no existía YouTube ni nada parecido. Entonces, claro, si miramos muy hacia adelante, la tecnología y la sociedad nos cambia completamente el pronóstico. Por eso solo podemos ser generales si vamos tanto muy al pasado, pero sobre todo muy al futuro. Claro, la regresión sí nos ayuda porque ya ha ocurrido, pero la progresión no ha ocurrido. Y como decíamos al principio, si tenemos esa capacidad de que siendo conscientes realmente de lo que somos y de muchas cosas, podemos incluso modificar un hipotético futuro, claro, aún nos complica más. Con lo cual, sí comprendo y entiendo, y me imagino que todos los que estén escuchando igual, eso espero, que las cosas, como dice muy bien Robert, las cosas generales, evidentemente sí se pueden incluso un poco visionar en un futuro, pero no las cosas exactas, porque incluso uno mismo puede modificar un propio evento, un propio hecho, un propio suceso de cada uno de nosotros. Pero evidentemente no sirve. Pero, sí, se pueden llegar a progresar y ver futuros concretos, pero son uno de los posibles. Uno de los posibles. Claro, tú te puedes colocar en una línea temporal, un buen vidente, por ejemplo, ¿qué hace? Se coloca en una línea temporal y sí, lo ve con exactitud, pero a lo mejor no se cumple esa. Pero si se cumple con exactitud. Mira, pero, claro. Mira qué cosa tan interesante te voy a comentar ahora. Tengo un buen conocido en México, que es un buen astrólogo también, y siempre que vamos a México estamos con él. Y a ver qué es lo que piensas tú. Él siempre me cuenta, y de hecho hicimos 2 sesiones, y fue algo que, bueno, yo nunca más he experimentado eso. Él es de los que creen de que tenemos diferentes tipos de mundos paralelos o extensiones de este mundo. Es como decir que, por ejemplo, a lo mejor puede que haya 2, 3, 4, 5 o 13 Roberts o 13 Carles, en cada uno en su mundo. Lo que es muy interesante es que este hombre, que es un chamán de la etnia mexica, casado con una maya, o sea, hay una mezcla allí de culturas muy interesantes. Él hace la astrología, las cartas astrales, las regresiones y las progresiones, cogiendo a una persona y buscando de conectar con esos otros mundos paralelos en que también estamos. ¿Vosotros trabajáis algo parecido al respecto? ¿O habéis escuchado de todo esto o realmente os desvinculáis mucho de esa idea de que podría haber todo esto que estamos hablando? O sea, de la parte de los universos paralelos estoy convencido que sí. O sea, eso, vamos, no me cabe la menor duda de que existen diferentes versiones en nosotros. Ahora, ¿cómo calcular eso astrológicamente? Me gustaría hablar con él para ver cómo lo hace. Tengo curiosidad porque... Es brutal, ¿eh? Es brutal. Él no está en redes sociales ni internet. Hay que ir allí al sitio y trabajan en cuevas. Ya hablaremos. Si un día tienes que viajar a México, ya hablaremos. Pero es una experiencia increíble. Es una experiencia increíble porque estás ahí tumbado y te está hablando y luego te dice, no, perdona, no eres tú, es el Carles 4, el que está en el sitio tal, y dices, perdón. O sea, es brutal. Nosotros que trabajamos mucho con la hipótesis, últimamente estamos trabajando mucho con la información desde el mundo cuántico y astral, del hecho de que estamos prácticamente viviendo como una especie de simulador, y cuando hablamos de mundos paralelos,
en el fondo, claro, cada uno lo ve o lo dice de una forma diferente, pero la mayoría tenemos la misma base. Lo que pasa es que cada uno lo explicamos a nuestra manera, ¿no? Nosotros comentamos mucho de que hay diferentes tipos de simuladores, que serían esos mundos paralelos, que están regidos desde una realidad y que esta realidad tiene el control de todos esos simuladores o mundos y, ¿por qué no?, nosotros pudiéramos estar en uno de estos mundos, ¿no? De hecho, parte de los viajes que hacemos por todo el mundo, que ahora hace poco vinimos de Egipto, de Francia, tenemos que regresar a Egipto, tenemos que ir a Bolivia, o sea, tenemos que hacer un montón de cosas, es para intentar trabajar estos lugares que tienen puntos de inflexión en entradas y salidas de mundos paralelos. Vosotros, desde vuestra visión, eso sí lo desconozco, no lo sé, Robert, no sé si vosotros, aparte de lo que son vuestros cursos, vuestras conferencias, vuestras teorías, pregunto, porque no tengo ni idea, eso no lo sé. ¿Vosotros también hacéis práctica viajando a lugares, a países, encontrándoos con gente, o simplemente hacéis lo que es más tipos de cursos, seminarios, etcétera? No tengo esa información. Ahora mismo todo lo que hacemos es a distancia, es online. Tuvimos una escuela presencial hace unos años, pero cuando empezaron las restricciones y tal, fue cerrada. Como eventos presenciales hacíamos uno al año en 2018-2019, que era más bien un retiro de astrología en el cual pues hacíamos prácticas y dinámicas de grupo, pero no hacemos viajes a otros lugares para hacer trabajos energéticos como sí hacen otras personas, bueno, como hacéis vosotros y como me consta que hacen algunos otros pues canalizadores, sanadores y demás. Pero no, viajes así iniciáticos o de activación a otros enclaves, emplazamientos del mundo, no los hacemos. Sí que hemos hecho alguna actividad, como hemos dicho, astrológica, que era más bien pues una especie de retiro en el cual se hacían actividades muy interesantes de organizar a la gente por signos, hacer experiencias para vivenciar cada arquetipo, pero desde que empezaron las restricciones eso decidimos dejarlo a un lado hasta si algún día lo queremos recuperar. Yo te animo a que vengas a uno de nuestros viajes, Robert. Yo te animo, ¿eh? O sea, tú te imaginas, mira, te voy a dar un ejemplo, estuve la semana pasada conversando con Sixto Paz, que prácticamente todo el mundo debe conocerlo. Estuvimos también hablando, porque él acababa de llegar de Egipto, nosotros también fuimos a Egipto hace unos meses, entonces estuvimos compartiendo experiencias y él me decía, hay que programar un viaje potente a Egipto, hay que hacer algo grande en Egipto y reunirnos varios tipos de grupos y montarlo para ahora, para noviembre, para el año que viene. Bueno, en eso está Sixto preparando. ¿Tú te imaginas poder venir en uno de estos viajes con Sixto, con nosotros, con otras personas? Yo creo que sería un puntazo poder hacer un viaje. Estoy dando un ejemplo, Robert? O sea, sí. Porque ahora estamos precisamente hablando de este tipo de viaje, ¿no? Sería un puntazo que con vuestra experiencia, teniendo la capacidad, como decíamos antes, de poder interactuar con el lenguaje del universo, descifrando todos sus secretos, wow, sería increíble aprovechar uno de estos viajes, venir, por ejemplo, como decimos, a Egipto y entre todos, wow, sería un viaje espectacular, ¿no crees? Sí, podría ser la hostia, el tema siempre es la pues logística, prepárate ya, dificultad. Robert, prepárate ya, que te aviso, ¿eh? No te animarías, te lo digo en serio, no te animarías. No, ahora mismo no, porque ya tengo... No, ahora mismo no, cuando se puede. Ya. No, ahora no se puede. Cuando se pueda ya veremos, pero de momento tengo una cantidad de compromisos tan abrumador que bueno. Ahora digo que no a todo, ahora tengo la política de no a todo porque son demasiados. Y hay tantas cosas que me interesan, que me están ofreciendo, digo, no me da la vida para todo. Así que, de momento, si llega el día, por supuesto que sí. Y además será al revés. Si un día tú dices, wow, ahora siento que eso sí tengo que hacerlo, será tú que nos avisarás a nosotros. Exacto, por eso digo. Cuando llegue el momento, pues ya se hablará. De momento, ahora mismo estoy en una vorágine de acontecimientos. Es lo que decimos. Ahora mismo en la situación, como muy bien dices, cada uno en la que está, todos tienen que hacer su trabajo, todo el mundo tiene su misión, su propósito, cada uno tiene que estar en su sitio como una piececita, como en un tablero de ajedrez, cada uno en su pieza y con su estrategia y todos, eso sí, como grupo, como parte de ese grupo, intentando no para ir al ataque como el propio juego del ajedrez, sino como buscar un tipo de estrategia en un tablero en el que podamos ir adelante, porque vuelvo a repetir lo del principio. Me ha gustado mucho lo que has dicho en el aspecto de que si estamos preparados y empezamos a comprender y a ser conscientes de que tenemos una posibilidad,
La palabra que a todo el mundo le gusta y le encanta escuchar es esperanza. Y últimamente la gente está perdiendo mucha la esperanza, a pesar de que sí hay muchas personas que están, a ver, es mi punto de vista, muy desinformadas, porque entras en internet, entras en las redes sociales y comes todo y al final dices, buf, ¿qué me creo? Porque estoy viendo todos los aspectos, ¿no? Entonces es muy interesante porque supongo que más vosotros, que hacéis más lo que son terapias y cursos individuales, no tanto como nosotros, pero seguro que os encontráis muchísimas personas perdidísimas por tanta información o desinformación que no saben dónde poner el pie. Entonces, me gusta mucho lo que has comentado, porque la sensación es de que íbamos a peor y que realmente sí, cada vez estoy hablando con más personas, como ahora contigo, de que me están diciendo lo mismo. Sí, vamos a peor, la dinámica es esa, la élite está preparando esa agenda para que realmente tengan todo controlado, pero tenemos una chance, tenemos una oportunidad. Yo me sigo preguntando cómo hacer para que todas estas personas que están tan perdidas puedan empezar a cambiar el chip. Me imagino, yo al menos pienso, Robert, de que estamos demasiado apegados a muchas cosas, tenemos que soltar muchísimo, aparte de lo que es la mente, porque si no, a pesar de que, repito, estoy de acuerdo contigo en que el ser humano podría hacer así y hacer lo que quisiera, y que tenemos claro que podemos hacerlo y que la dinámica es que el 2023 pueda ocurrir, pero sigo viendo, lo digo en global y me incluyo, lo sigo viendo muy lejos aún de poder intentar dar un poco de miedo a todos estos que nos controlan, ¿no? Entonces, no sé de qué forma, Robert, podríamos hablar a la gente para que pudieran comprenderlo, porque ahora nos están escuchando, no sé si a ti te pasa lo mismo, nos están escuchando y todos están, sí, claro, tienes razón. Y terminamos la entrevista y a los 10 minutos ya vamos a estar en la dinámica de siempre. ¿Cómo poder conseguir para que se quede, ya no sé si en la mente, en el corazón o en el ADN de las personas, cómo poder explicarles de que no volvamos a despistarnos, no volvamos a estar entusiasmados en lo que nos venden y en nuestra zona de confort, para que estemos más atentos, para que ese posible 2023, que incluso como nos dices, el mundo astral o las cartas nos dicen que tenemos una posibilidad, ¿cómo podemos convencer? No, la palabra convencer no me gusta. ¿Cómo podemos explicar a las personas de que sí es posible? Porque, repito, cuando terminemos la entrevista, a los 5 minutos, la mayoría se ha olvidado ya. ¿Cómo podemos hacer que se les quede pegado y que tengamos esa posibilidad para el 2023? Claro, es un trabajo, es un esfuerzo, es una tarea que tiene que hacerse todo el rato. Pues estos son pequeños gatilladores, estimulantes, pero no sustituye el trabajo personal. Eso es como decir, bueno, pues te puede inspirar ver a otro hacer ejercicio y ver cómo consigue pues, su cuerpo ideal, pero el ejercicio y la vida lo tienes que hacer tú. Entonces aquí simplemente hablamos, intentamos dar ideas, dar conceptos, pero esos conceptos se tienen que interiorizar. Entonces lo que sucede que tú dices que es que la gente al cabo de un rato vuelve a estar igual es porque el concepto no está interiorizado. La gente habla de autoestima pero no comprende la autoestima. Habla de asertividad pero no comprende la asertividad. Habla de que somos creadores de realidad pero no lo ejercita en la práctica. Digo, no, mi caso es una excepción. Digo, no, tu caso no es una excepción. Funciona con las mismas leyes con las que ves a los demás que cada uno se forja su destino, pues lo mismo pasa contigo a esa misma escala. Entonces lo que hace falta es práctica, es interiorizar. Y ahí que también estemos machacando cada día y repitiendo alguna serie de conceptos porque no acaban de cuajar. Digo, bueno, pues lo repetiré de otra manera, lo repetiré desde otro lugar, con otro ejemplo o lo que sea. Fuerza de voluntad. Pero al final... Fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que no tienen? Lo que no tenemos. Sí. Fuerza de voluntad para poder ser capaz de sostener ese discurso, sostener esa realidad y empezar a corregir todo aquello que hay dentro de mí que no está a mi gusto, que no es ideal. Antes de corregir afuera, digo, bueno, corrige dentro de ti lo que no te gusta de ti, aquello que realmente puedes cambiar porque es un defecto basado en una distorsión, en un miedo o en lo que sea, o sea, aquello que no es inherente, que no es tu base, eso se puede corregir. Y luego respeta lo que auténticamente eres. No intentes cambiar si eres más alto o más bajo, eso se acepta, pero lo que se puede modificar y cambiar y no te gusta, empieza a cambiarlo, empieza a modificarlo. Pero sobre todo, como tú dices, es fuerza de voluntad, echarle ganas, no quedarse simplemente en eso, en un conocimiento mental. Que la mente te sirva para
convencerte a ti, te sirva para realmente persuadirte a ti, pero el camino se hace andando. Eso es de pura lógica. Está claro, y como mucha gente está hablando y diciendo y esperando el famoso despertar, si eso no lo hacemos, ni despertar ni nada, ¿no? Nada. Es que al final es esperar a que otro lo haga. Digo, bueno, alguien hará algo, alguien me despertará o habrá un flash solar y me despertará. Digo, bueno, de puta madre si hay cualquier evento como el que tenemos ahora, una conjunción Júpiter-Neptuno, que ayuda mucho al despertar. Digo, pero tienes que aprovecharlo tú. ¿Es hoy? ¿Es hoy? Es hoy, es hoy. O sea, es ahora, es decir, todo esto nos sirve a cada uno para que nos sea más fácil sintonizarnos, para que nos sea más fácil conectar con la verdad que está en el profundo de nuestro corazón. O sea, nos ayuda a eso, pero tengo que hacer el esfuerzo o por lo menos poner la atención allí. Si sigo poniendo atención en lo mismo de siempre, pasará este aspecto y diré, pues aquí no ha pasado nada. O sea, yo estoy igual que siempre. Que hoy estos dos gigantes estén alineados es importante, entonces, ¿eh? Tremendamente importante. Porque ¿qué es lo que la gente hoy podría hacer con esta alineación tan potente? ¿Qué es lo que podríamos aprovechar hoy, Rubén? Cualquier tipo de meditación que busque llegar a lo profundo, que busque llegar a la fuente, que busque llegar a la madre tierra, que busque llegar a lo más profundo, el que le guste pues Dios, pues que le conecte con Dios, que le conecte con lo divino, que le conecte con el propósito de la existencia. Hoy es el día más espiritual del año y seguramente de la próxima década. El más. ¿Precisamente hoy? Sí, precisamente hoy. ¿Es casualidad que hoy estemos aquí hablando, pues? No es casualidad, porque ya lo pensamos y ya lo miramos para este día. Como mucho se puede igualar el 27 de abril, 28 estarán un poco en esa línea. Pero hoy es de los días top de todo el año y casi de la década en términos espirituales. Entonces, claro, el que haga hoy una meditación o un viaje astral o intente canalizar o intente conectarse, que le dedique un tiempo. Bueno, hoy, mañana, pasado, es decir, tenemos 4 o 5 días, pero hoy, 12 de abril, arranca la parte importante. Hoy es el epicentro, la conjunción se ha hecho hace unas pocas horas, o sea, que ya estamos embebidos de esa energía que constituyen un punto de inflexión dentro de lo que es la era de luz, es decir, que es como un punto luminoso y un ciclo que dura unos 160 años, o sea, que no está nada mal. O sea, es como decir que el que hoy haga una buena meditación o un buen rezo o una oración, como tú dices, cada uno a su manera, hoy si lo hace bien y lo hace consciente y lo hace realmente con dedicación y lo hace con verdad, puedes pedir. Y eso que puedes pedir se puede proyectar y te puede regresar mucho más fácilmente hoy por esa numerología o símbolos o signos que en otro día, ¿es así? Sí. Hoy es uno de los días donde la amplificación es mayor. Sobre todo, sirve para dos cosas, una de luz y otra de oscuridad. La oscuridad es para limpiar oscuridad. Ajá. Lo limpio todo. O sea, que se disuelvan todas las memorias, karmas, malas acciones, perdono, me perdono, el amor universal, compasivo, todo lo que haya podido hacer mal, por favor que se corrija, que quede en punto cero, lo acepto, lo perdono, lo trasciendo. Sirve para limpiarlo absolutamente todo. Y también en lo positivo y lo luminoso, para que todo lo bueno que ya está dentro de mí se amplifique, se propague y se extienda. Así que esos dos puntos, tanto disolver lo negativo como amplificar lo positivo, hoy alcanzan su máxima potencia. ¿Y habría una hora especial que más? Sí, pero ya ha pasado. Sería más o menos a las 4 más o menos, a las 4 de la tarde más o menos, era un poquito antes. ¿Por qué a las 4 de la tarde era más especial? Es cuando la conjunción se hizo exacta. Cuando a las 4. Creo que fue sobre las 4, quizá un poco antes. Ahora no me acuerdo exactamente. Vale, pero eso no quiere decir que si alguien la hace dentro de un par de horas, estará aún dentro de esa influencia, imagino. Sí, bueno, incluso si la hace mañana tampoco pasa nada. Quiero decir que seguimos estando dentro del orbe. Entonces el orbe tiene siempre un campo de influencia. Entonces tengo que espabilarme, editar esto hoy para colocarlo esta noche, para que la gente pueda verlo aún hoy y pueda entrar dentro de ese radio de influencia lo más cercano a las 4 de la tarde del día 12, para que pueda hacer sus pedidos y pueda intentar invocar a su ser interior, conectar con su esencia. Y pregunto, ok, ¿y a quién pides? ¿A quién meditas? ¿A quién visualizas? ¿A quién llamas? ¿A quién rezas? Hoy sería lo más impersonal posible, precisamente porque remite esta energía a la fuente original, o sea, directamente a Dios, digámoslo así. Dios y ya está, sí. Puedes, como mucho, si conectas con alguna energía que sea femenina, por eso también ponía la madre tierra o algo así,
o una figura femenina o directamente ya la divinidad absoluta y ya está. O sea, a la fuente, más allá de tu yo superior. Más allá de nuestro yo superior inclusive. Wow, o sea que nos Sí, vamos al top. al top, al ¿Dónde está el máximo jefe aquí? ¿La el mami jefe o quien directo. sea? Qué Sí. interesante. Y pregunto, ¿tú lo has hecho la meditación a las 4? No, porque estaba justo en una Vaya consulta por y no Dios, o podía sea, ni hacerlo. vosotros habéis podido hacerlo. No, porque estaba justo en medio de una consulta, pero a un nivel muy rápido ya hice una petición intencional, pero la meditación fuerte la haré esta noche. Vale, vale, porque es lo que te iba a decir. Yo sé que hay varios grupos que están en contacto con nosotros, que por eso sabía que hoy estaba en la alineación de dos de los gigantes, como ellos los llaman, y que esta noche, pues, bueno, esta noche en Europa y a la tarde en Latinoamérica van a reunirse grupos para hacer meditaciones o reunirse grupos precisamente por eso. Por eso te preguntaba, que era interesante, porque no tenía la información de a quién realmente podríamos conectar, porque si no me equivoco, lo que es el mundo de la astrología también nos enseña de que depende de las fechas, tienes que canalizar con uno o con otro, ¿verdad? Sí, claro, es decir, hay energías que son más personales y otras más impersonales. Claro, si la conjunción se diera en Leo, te diría conecta con tu yo superior o con tu cuerpo de quinta dimensión, o sea, iríamos a algo más personalizado, a una mónada mucho más individual. Mientras que, como esto será en el último signo del zodiaco, ya se remite al final del final, o sea, a la fuente, a la disolución total. Por eso vamos a la figura divina en el sentido más impersonal posible. Por eso cada aspecto se puede interpretar de muchas maneras, pero ahora estamos en el último de los últimos aspectos, o sea, sería como el final total del ciclo. Entonces, cuando esto se está abriendo ahora mismo, pues la energía tiene que ser con lo divino total, con la fuente. Pero insisto, mañana también sirve, pasado mañana también, estamos en un orbe de influencia que es más o menos generoso. Sí, sí, yo recuerdo la famosa fecha del 11 del 11, sobre todo por numerología también, todos comprendemos que es una fecha especial. Yo recuerdo que antes de la pandemia, los 2 años anteriores, esos dos 11 de noviembre, los hicimos en Capilla del Monte, en Argentina, y recuerdo mucha gente no poder llegar el 11 por cuestiones que fueran, y unos llegaban el 12, otros llegaban el 13, y llegaban destrozados, Robert, llegaban destrozados por decir, Dios mío, me ha pasado esto, no puedo llegar el 11, ya no me sirve. Y recuerdo que en ese caso siempre reuníamos de nuevo a chamanes, abuelos y abuelas de muchas culturas, y decían, tranquilos, tranquilos. Hoy qué día es 13, se puede hacer, no pasa nada, no es el momento, como tú explicabas ahora, más potente, pero evidentemente sirve. Entramos, como decía yo, dentro de ese radio de influencia cósmica, universal o planetaria, como queréis llamarlo, en que todavía no es la fecha exacta, pero evidentemente sigue habiendo esa influencia. Lo mismo que pasa con la Luna, ¿no? Que sabemos que la Luna, depende de su posición, pues en cada momento determinado pueden hacer una cosa u otra, si es decreciente o de 1, 2, 3 días, pero si te pasas un día tampoco creo que pase nada, ¿no? No, es lo mismo, exactamente lo mismo. Esto es como si fuera pues, un ciclo que tiene una subida y claro, antes de que empiece la bajada está un rato aquí en esa subida y estamos prácticamente igual. O sea, el movimiento aquí arriba es minúsculo o si está bajando también lo mismo. No se sucede de un instante a otro, sino que los procesos son graduales. Una luna está creciendo o está menguando o está llena o está nueva, pero se da en un instante, pero tienes un radio, ¿no? El día de la luna nueva es un poco antes y un poco después. La luna llena, y con todo en astrología en general es así. Y una cosa que quería preguntarte, ya es una cosa personal mía que no tengo conocimiento de ello, siempre me he preguntado, cuando te hablan de tu signo del zodíaco o de tu ascendente, yo no he acabado de comprender nunca, realmente hay personas que oigo que dicen que es más importante el ascendente, otros que es el símbolo, otros que son los dos. ¿Cómo exactamente sería esto del ascendente? No he acabado de comprenderlo nunca. Claro, son funciones psicológicas distintas. Es decir, el signo del zodiaco que llamamos es el sol, el signo solar, representa tu identidad. Sería como la cristalización del espíritu en una forma determinada. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué signo eres de signo solar? Acuario. Acuario, igual que yo. Entonces, esto define tu identidad.
Entonces, la identidad de un Acuario siempre es un poco rebelde, siempre tiene una vida un poco esperpéntica, es más bien del mundo de las ideas, es intelectual, le gusta lo humanitario, lo humanístico, es decir, le gusta moverse por el mundo, saber qué pasa en sociedad. Entonces, eso tiene que ver con la identidad de Acuario. Lo que pasa es que el ascendente va a marcar características del destino que tú vas a vivir y también de tu cuerpo físico. A mí me machaca mucho mi ascendente porque soy Piscis. Igual que yo también. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Y como ascendente Piscis, que es la puñeta de la emoción, nos machaca mucho. Y entonces, bueno, vaya, si tú eres igual que yo, ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? No, claro, pero bueno, entonces el ascendente te va a marcar un camino de vida de servicio en el que tienes que servir a los demás. Porque Acuario, hasta cierto punto, se puede desentender un poco más, es menos sacrificado, es menos implicado, va más a su aire, pero Piscis, no, tienes que estar aquí cada día por los demás, entonces ayudando. Me entiendes ahora, ¿no? Tú me entiendes a mí ahora, ¿no? Y yo a ti. Pues eso, entonces el camino de vida que hemos escogido es de servicio, es de sanación y también es más espiritual, porque el de Acuario es más intelectual, pero el de Piscis es más intelectual. Más emocional, más sensitivo. Entonces la combinación de ambos te lleva siempre a tener que divulgar muchos temas a nivel mundial, estar con mucha gente, bueno, un poco la vida que has vivido, las experiencias que has vivido, pues tiene mucho que ver con esa configuración y como puedes ver, nuestros caminos son bastante paralelos. Por eso somos tan incomprendidos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pero bueno, en fin, con lo cual, si lo he entendido bien, entonces los dos son importantes. Cada uno tiene su misión, cada uno tiene su parte, su forma, se tienen que acoplar y entonces cuando acoplas los dos es cuando marca el camino total y global de una persona, ¿no? Si tuviera que decir importancia, aunque realmente no sería lo correcto, y además importante, el Sol. O sea, el Sol te define más como Acuario, o sea, como un tipo intelectual, sí, que al final le gusta aprender, le gusta saber y tiende a irse un poco más a la cabeza. Lo que pasa es como si la vida te forzara a tener que ser más emocional, más sentimental, más sensitivo, más compasivo y al final no puedes decirle que no al otro, venga, vale, pues venga, voy para aquí, voy para allá. La experiencia que vienes a encarnar tiene más que ver con Piscis. ¿De qué día eres tú? 25 de enero. Bueno, yo 9 de febrero. Bueno, no estamos en el mismo rango exacto, en el mismo decanato, pero bueno, ahí bueno, solo con coincidir día aunque sean 2 meses diferentes, no tiene nada que ver. No importa, eso no importa. Porque al final... porque realmente los meses están calculados desde, como digo yo, desde un canal gregoriano y evidentemente lo que importa es lo de arriba, no lo que está creado aquí por el hombre. Sí, a ver, podemos dividir el signo, segmentarlo en partes, entonces primer decanato, segundo, pero bueno, en general, si eres Acuario y hay una similitud importante con todos los Acuarios, lo mismo que si eres Aries o eres lo que sea. ¿Tú estarías de acuerdo ya para terminar? Estamos ya al final del programa. ¿Estarías de acuerdo con lo que muchos astrólogos y no astrólogos, sobre todo no astrólogos, hablan del 13º signo? No, no estoy de acuerdo con eso para nada. Bien, eso es una deformación que además se nota que es la típica mentira de la NASA, porque cada año, desde los años 70, dicen que han descubierto un 13º signo, lo cual es rotundamente falso. No se ha descubierto ningún 13º signo porque no lo hay. O sea, el zodiaco que nosotros utilizamos está inspirado en las constelaciones, pero no se refiere a las constelaciones. O sea, nuestro zodiaco, el zodiaco tropical que utilizamos, se basa en los equinoccios y los solsticios. Entonces está dividido en signos, todos y cada uno de ellos exactamente de 30 grados. O sea, que es algo puramente pitagórico, es algo geométrico. Exacto, matemática pura, o sea, es exacto. Entonces ahí no caben interpretaciones. Entonces cuando alguien decide, por ejemplo, qué tamaño tiene cada constelación, se basa en lo que tú definas dónde empieza, dónde acaba esa constelación. Entonces, lo que ocurre es que en unos tratados dijeron, mira, esta constelación de aquí ocupa más y esta ocupa menos. O sea, una estrella que estaba en Escorpio, decimos, pues esto no es Escorpio. Ahora decimos que esto es Ofiuco. Ya. Es como si que el País Vasco ahora, en lugar de ser País Vasco, es Francia. Sí. Entonces digo, mira, ha aparecido una nueva provincia en Francia que es el País Vasco. Digo, no, tú simplemente has cambiado el mapa y has dicho que esto que pertenecía a esta zona pertenece a otra. Entonces te has inventado un signo. Realmente. Vale, entendido. Está presuntamente cortando la eclíptica. Entonces, es una cuestión geográfica, donde uno puede decir arbitrariamente, decir que este signo, en lugar de ocupar tanto, ocupa un poco menos, y entonces decir, mira, os ha aparecido un nuevo signo. No ha aparecido ningún nuevo signo ni pollas. Lo han modificado y punto.
ha modificado y ya está. Por eso digo que eso no es así, porque la astrología funciona con una base 12. ¿Que la podemos hacer en una base 8? Pues se podría hacerlo, pero entonces teníamos que medir las cosas de una manera distinta. Pero es una parida eso, es una tontería y el típico bulo que se utiliza para desinformar. Incluso, regresando, ya para terminar, regresando al chamán, al abuelo que te comentaba antes de México, él cree porque en sus regresiones o en sus trabajos llega a esos mundos, él cree realmente que hay 12 planetas, uno para cada signo también, que incluso hay planetas que o no se han descubierto o que no nos han contado, pero él dice, a ver, unos les llaman planetas, otros les llamarán cúpulas, domos, otros mundos paralelos, cada uno lo mismo lo habla a su manera. Por ejemplo, nosotros no les llamamos planetas, pero bueno, en el fondo, repito, como he dicho al principio, es lo los cuerpos que vemos ahí, son los cuerpos que nosotros vemos en el cielo, vamos a estar ahí porque eso sí que es seguro que estamos todos de acuerdo. Vemos unas luces en el cielo. Pues él cree que hay 12. Él cree que hay 12 y que cuando se vayan descubriendo o cuando los que ya se han descubierto que no nos han contado salgan a la luz, incluso muchos tipos de cartas astrales, cartas natales o astrología, se reestructurará mejor porque luego te coincidirá exactamente un mundo, un planeta o lo que sea en cada uno de los signos. Me pareció muy interesante el tema. Sí, es una perspectiva que desde muchos astrólogos más o menos podemos simpatizar con ella porque es la que tenía más lógica. De hecho, en la astrología clásica lo que tenemos son regencias duplicadas, ¿no? Entonces Saturno ocupa 2 signos, Mercurio 2, Venus 2, claro, Marte 2 y Júpiter 2. Claro. Para que cuadre, entonces Sol y Luna solo ocupan una. Realmente tendría sentido que hubiera una para cada uno. Interesante, es un tema muy interesante, Robert, y por eso quería preguntártelo porque imaginaba que no simpatizante, pero que seguramente podrías estar más o menos de acuerdo. Claro, bueno, es que pues, aunque no lo sepamos, pero tiene lógica, es decir, sería lo obvio. Lo que pasa es que como vemos hasta donde vemos y pues bueno, de momento utilizamos lo que está disponible. También es verdad que cuando se supone que se descubre pues, un planeta o como queramos llamarlo que sea ese cuerpo que vemos allí, cuando aparece en la conciencia colectiva, también va asociado casi siempre a una serie de eventos y acontecimientos, ¿no? Es decir, esto se ve cuando se descubre, entre comillas, a Plutón, pues es cuando estábamos a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, la energía atómica, o sea, va asociado a temas plutonianos. Y que ahora muchos quieren quitarlo como planeta por pequeño. Sí, claro, bueno, pero eso son como las paridas que se inventa la NASA, que ya sabemos que un día te dicen una cosa y otro la contraria. De todas maneras, ya sabes bastante. Sí. De todas maneras, te digo una cosa. Volviendo al chamán mexicano, él tenía muy claro que los 12 planetas están descubiertos, que los que mandan los conocen, y yo le decía, bueno, y entonces, ¿cuál es la razón de que si fuera realmente así, por qué lo siguen ocultando? Dice, muy fácil. Dice, seguramente hay muchas razones. Dice, pero una de ellas, con mucho peso, es que el mundo de la astrología, ya no... O sea, también astronomía, por supuesto, pero el mundo de la astrología, como desconoce estos que faltan, sus cartas cuadran, pero no al 1000%. O sea, cuadran, pero tienen unos pequeños movimientos que no les acaban de hacer el clic perfecto. Que si tuvieran los 12 planetas, podrían perfectamente, como hablábamos también antes, poder redescribir todo lo que ha pasado, pasa y pasará más exactamente que no ahora, que prácticamente pues muchas cosas sí podemos saberlas, pero no el 100%, que si tuviéramos el conocimiento de los 12, posiblemente cuadraría más. Esa era la respuesta del abuelo al por qué él piensa que siguen escondiendo pues estos, digamos, los planetas que desconocemos. Y también una razón por la que ahora te decía, quieren ya quitar Plutón de en medio, que ya vuelvan, que ya sean otra vez menos planetas, y nada, pues si quitan Plutón, pues su pobre satélite Caronte, pues todavía peor, ¿no? Entonces, si nos los quitan de en medio, pues nada, todavía pueden descuadrar más las cartas. Pero lo que está claro, Robert, es que el mundo de la astrología, el mundo de la auténtica antigua astrología, con sus cartas natales, cartas astrales, nos puede dar mucha información. Te agradezco este ratito, esta horita que hemos estado, por lo que tú decías, que sé que estás muy ocupado. Nada, cuando desees, cuando tengas tiempo y desees que hagamos una segunda parte, porque ya te voy a decir, ahora voy a ser un astrónomo. Ahora voy a coger mi carta, a ver, déjame ver, ya sé lo que va a pasar cuando la gente vea este vídeo. ¿Sabes lo que va a pasar? Que va a pedir una segunda parte. Entonces, cuando tú puedas,
me envías un mensaje, aunque sea dentro de unos cuantos años, y hacemos una segunda parte. ¿Te parece? Perfecto, pues lo tengo en cuenta y por supuesto que tendremos una segunda parte. Pues venga, Robert, gracias por todo y nada, me imagino que la gente si quiere conectar contigo para hacer cursos y terapias podrá hacerlo desde la página web, ¿no? Exactamente, desde Cosmograma se puede contactar conmigo para apuntarse pues, a los cursos o a lo que quiera. ¿Cosmograma.com? Sí. Vale, os lo voy a escribir aquí abajo en el vídeo para que lo veáis, o si queréis conectar con Robert o con el equipo de Andrés o todo el conjunto de Cosmograma. Gracias a ti y por supuesto también gracias a todos los que están participando en Cosmograma y hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.